¿Cuántas veces no escuchamos? Siento como que estuve cerca de Dios. ¿Te ha sucedido? Que te sientes cerca de Él. Pero creo que más importante es que te sepas cerca de Él. ¿Te sientes y te sabes cerca de Dios? ¿Ves a Dios como parte de tu vida? ¿O hay un encuentro ocasional? Señor, gracias que me diste el alimento el día de hoy. Señor, ayúdame porque traigo una bronca de esas buenas. Señor, háblale a mi esposita porque necesita ayuda. ¿Cuántas veces no estamos en esas circunstancias, pero luego se nos olvida? ¿Te gustaría tener más sabiduría en tu relación con Dios? Más de Dios en tu vida diaria. Los veo muy animados. A mí también me gustaría aprender más de la historia de Dios, así es. Gracias, Elías, gracias, pollo. Bueno, una de las maneras como yo lo hago, sí voy a la Biblia, voy a escuchar predicaciones, pero hay una fuente de sabiduría que me gusta acudir y esa es la historia. La historia es una fuente reconocida de sabiduría. ¿Por qué? Para no cometer los mismos errores que otros cometieron. Podemos aprender de la vida de otros y es la que nuestros padres alguna vez decían: mira, hijo, aprende. Mira, hija, por favor, no cometas estos errores que yo cometí. Y nos tratan de destruir, pero a nosotros nos encanta hacer una nueva historia, ¿verdad? Aprender de nuestra propia fuente de sabiduría, que es nuestra vida. Y no podemos a veces aprender de la vida de otros. Bueno, la historia nos ayuda. Es una fuente no tan común de que nosotros vayamos a esa historia, especialmente la historia biográfica. Y a lo que me refiero con esto es la trayectoria de la vida de una persona. Eso me gusta, es una fuente de sabiduría que no se busca normalmente. Porque la cultura a poco no te exalta el éxito. Oh, mira cómo se hizo famoso tal cantante. Mira cómo este hombre se hizo rico. Y admiramos esos logros, pero esos son éxitos momentáneos. Mientras que cuando vemos la historia de las personas podemos aprender sabiduría de la vida. Y de eso te quiero hablar el día de hoy porque me gusta investigar acerca de historias de personas en donde puedo verme a mí mismo. Especialmente personas que obedecieron a Dios, que escucharon de Dios. Hoy te voy a hablar de este hombre que en su tiempo marcó la historia en el siglo XIX. Marcó la historia y fue una de las personas de mayor influencia en el mundo de la psicología y en el mundo de la filosofía de su tiempo. Y moderna hasta el momento. De hecho, muchos psicólogos y filósofos aprendieron de él. Él se llamaba Fiodor en ruso. En español sería como Teodoro, pero le vamos a decir Fiodor para seguir practicando nuestro ruso. Entonces la mamá de Fiodor, como cualquier otra mamá que ama a Dios, le enseñó a Fiodor de la Biblia. Le enseñó a Fiodor de Dios. Le enseñó de la Biblia y le empezó a leer las historias de la Biblia y le habló de Job, por ejemplo. Pero su mamá murió cuando él tan solo tenía 15 años contra la tuberculosis. Y ahora le tocaba a Fiodor, aprender por su propia cuenta del dolor y del sufrimiento. Como te puedes imaginar, este suceso le afectó grandemente a Fiodor en su cristianismo. Aunque él era cristiano, le dolió profundamente que su mamá hubiera muerto y empezó a dudar del amor de Dios a causa de ese sufrimiento que él vivía. Tuvo momentos como tú y como yo, de duda, de sufrimiento, de crisis, de rebelión, si lo queremos admitir. Y como muchos, al sentirse decepcionado o de la iglesia o de Dios o de la religión, se escondieron en el racionalismo o en el humanismo sin Dios, tratando de resolver la vida por sí mismos. Y se convirtió en un revolucionario en su tiempo. Obviamente eso le llevó a ir a prisión y pasó 4 años a trabajos forzados en Siberia. Y vivió una vida llena de privaciones y de sufrimiento por 4 años hasta que salió de la cárcel. Por si esto fuera poco,
él padecía de una epilepsia que lo traía azotado constantemente. Se casó y a los 7 años de matrimonio, su esposa también muere de tuberculosis. En estos momentos de crisis, Fyodor escribió lo siguiente: en el fondo de mi alma se libraba una guerra. Me aferraba a Dios, pero contra Dios también gritaba. Fyodor, el nombre completo de él es Fyodor Dostoyevsky, fue uno de los escritores más famosos del siglo XIX. Y él mostró en sus libros esta lucha que todos tenemos en nuestra naturaleza humana. A pesar de haber sufrido él también grandes tragedias personales, tanto sufrimiento, tantos momentos de dolor, inclusive crisis de su fe y luchas en su estilo de vida, él mantuvo su fe. Y él escribió de estas luchas que todos tenemos. Fue valiente, fue honesto y habló de su sentir y de sus dudas. Escribió en uno de sus libros: no es que no acepte a Dios, lo que no acepto es su mundo. No nos gusta la vida que nos tocó vivir, no nos gusta que haya sufrimiento, no nos gusta que haya dolor, no nos gusta cómo los inocentes sufren, no nos gusta cómo hay guerras, no nos gusta. Dostoyevsky en sus libros desnuda esta fragilidad del ser humano, la complejidad de nuestra alma. En sus libros podemos entender las luchas que tenemos, que nos resistimos contra Dios. Así que no importa quién seas, no importa que te llames cristiano, agnóstico, ateo, que vayas a la iglesia o que no vengas acá, te quiero decir hoy que Dios está cerca de tu experiencia. Dios camina al lado tuyo, Dios está cerca de ti y Él quiere que te des cuenta de que Él está presente en tu vida. Él no está ajeno. Y hoy quiero tratar de convencerte con estos argumentos y la palabra de Dios que te voy a compartir, que Él camina allí a tu lado y que hace por muchas maneras, de muchas formas, lo posible para que tú le veas. Así que déjame decirte hoy cómo Dios se acerca a ti. Dios está cerca de tus sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos darnos cuenta de su presencia y de su existencia a través de nuestros sentidos. ¿Cómo? Pues no lo vemos, no, pero tenemos muy cerca de nosotros evidencia de que Dios está presente. Hechos 17:27 nos dice lo siguiente: Él no está lejos de ninguno de nosotros, ni de tu vecino, ni de tu suegra, ni de tu esposo, cuando tiene cara de, bueno, ya luego le ponemos la descripción, pero Dios no está lejos de nadie. Tal vez tu experiencia con Dios fue como la de Fyodor, que su mamá le empezó a hablar de Dios. Alguien te habló a ti de Dios por primera vez, algún amigo, alguien te llevó a la iglesia, tu familia, y en ese momento viste a Dios como un personaje mítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que era realmente más que nada una tradición familiar, a quien tú orabas y decías: el de arriba, el jefe del cielo, Diosito, porque en realidad no tenías una relación personal, un conocimiento genuino de Él. Sin embargo, era este personaje simbólico que estaba ahí en tu vida. Y aún tú orabas, le pedías cuando estabas en problemas, o le pides. Era como una obligación colectiva. Era la religión oficial de la familia. Y ese era tu conocimiento. De esta manera entendías tú a Dios. Pero de alguna manera eso te ayudaba, porque te contestaba la pregunta: bueno, ¿de dónde viene todo lo que existe? Alguien lo tuvo que haber hecho, porque las otras explicaciones que me ofrecen, la verdad, están incompletas. No tienen sentido real para mi vida. Se oye muy bien ahí en los libros, pero en mi razonamiento, en mi sentir, tiene más sentido que haya alguien allí. El cielo, la naturaleza, el orden, el equilibrio, la vida, todo me anuncia que hay alguien que dio origen a todo el universo.
alguien que sostiene mi vida. Y esto lo puedes ver en la Biblia. Esto lo observaron muchos hombres, sin necesidad de ser teólogos, sin necesidad de saberse la Biblia de memoria. Hace 3000 años el rey David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace 2000 años también el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y dice: desde que Dios creó el mundo, su poder eterno y su naturaleza divina pueden verse claramente en todo lo que Él hizo. Por eso nadie tiene excusa para no conocerlo. ¿Cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia para darte cuenta de que Dios estaba allí, de que Dios estaba cerca de ti? Yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 12 años que nos fuimos de vacaciones en Aguascalientes, México. Y fuimos a visitar a unos primos de la familia, por parte de la familia de mi papá. Y nos reunimos los primos. ¿Has tenido esas reuniones de primos que es una fiesta? Y nada más llegamos a una casa de campo de vacaciones en donde había una alberca. Y eso era toda nuestra diversión. Dormíamos en bolsas de dormir, comíamos sándwiches, tomábamos limonada y nos la pasábamos tomando el sol, jugando con la pelota y nadando en la alberca. Y era una fiesta y una alegría y una dicha, y no se me olvidan esos momentos de diversión y de convivencia con mis primos. Pero en ese tiempo recuerdo claramente que tuve una experiencia especial. En un momento en que yo estuve solo, allá afuera en el sol, al lado de la alberca, volteé a ver el cielo. Y era un cielo hermoso, lleno de nubes, pero con mucho sol. Y mientras observaba esa inmensidad del cielo, si has volteado al cielo y lo volteas a ver de un lado hacia el otro, y no es un pedacito de cielo, ves que el cielo es más grande de lo que imaginabas. Es inmensamente grande. Te sientes chiquito comparado con ese paisaje que tú tienes. En ese momento yo empecé a sentir una presencia que me rodeaba y que me había hecho sentir amado y aceptado. Nunca lo había experimentado, tenía 12 años. En ese momento el paisaje que estaba viendo pasó en segundo lugar. Yo me sentía abrazado por Dios. Y lo único que pude expresar fue: gracias Dios, te amo. No había ido a un retiro espiritual, no nos habíamos pasado leyendo la Biblia, al contrario, era puro juego y diversión. Pero yo pude sentir el amor de Dios en mi vida y su presencia. Esa experiencia tan sencilla me confirmaba que Él existía, que Él estaba presente y cerca de mí, que no está lejos de mi vida. ¿Te has preguntado tú cómo puede tener este mundo en el que vivo un diseño tan perfecto, tan extraordinario? Por más escéptica que una persona sea, al observar la naturaleza y el mundo, no puede decir: esto es obra de la casualidad. No hay manera que alguien deduzca esto. Definitivamente tenemos que deducir: alguien lo hizo. Alguien, una inteligencia está detrás de esta creación tan maravillosa. La Biblia nos hace ver estas huellas digitales de Dios por todas partes de la creación. Por ejemplo, la Biblia dice que desde el momento en que Dios creó al hombre, ahí estaba en el huerto paseándose con ellos. Cuando le promete a Abraham que va a tener un hijo, dice la Biblia que le visitó a Abraham. Y hay esta presencia de 3 hombres físicamente visitando a Abraham. Y era Dios con él. Con Moisés, por ejemplo, Dios se presenta como una nube y descendía en el tabernáculo y se levantaba del tabernáculo. Y Dios le dio una tabla de piedra con las leyes a Moisés. La presencia de Dios estaba allí. Por si fuera poco, Dios nos visitó aquí en la tierra en presencia humana. Jesús estuvo 33 años viviendo aquí en la tierra como hombre, visitándonos, diciendo: yo no soy un Dios que está lejos de sus hijos, soy un Dios cercano. La intención de Dios, como lo demuestra la narrativa de la Biblia, es estar cerca de nosotros. Por eso es que Él sigue haciéndose presente en tu vida. Dios hace milagros.
Dios interrumpe el curso natural de la vida. Dios interrumpe el curso material de las cosas para mostrarse presente en tu vida, para revelarse a tu vida que Él está aquí. ¿Has leído la historia de Tomás? Tomás era un discípulo de Jesús. Y después de que Cristo resucitó, se apareció a sus discípulos. Y todos lo vieron, excepto Tomás. Y cuando le platicaron a Tomás, Tomás, el Señor resucitó y vino y nos visitó. Y el Tomás dijo, espérame, no. Si yo no veo los hoyos en sus manos, si yo no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y a la semana siguiente, dice la palabra, que se presentó nuevamente Jesús. Estaban encerrados todos en un aposento. Ahí estaba Jesús presente y le dijo, Tomás, ven, mira mis manos, tócame, pon tu mano en mi costado. Dios estaba mostrándole en ese mundo material a los sentidos de Tomás y a nuestros sentidos que Dios está presente. Estoy seguro que todos aquí y los que nos ven han tenido alguna experiencia en donde tú dijiste, este es Dios. Esto no pudo haber sido otro más que Dios. Esta salud que yo tengo ahora no pudo haber sido hecha más que por Dios, porque los médicos me decían, ya no hay remedio. Ese trabajo que te llegó, esa provisión que te llegó de repente, que no esperabas, que nadie te debía y de repente se aparece, eso fue Dios. No lo podemos dejar de reconocer. Esa reconciliación en esta relación donde tú ya la dabas por muerta, matrimonio, amistad, noviazgo, lo que sea, eso fue Dios. Dios obra de maneras misteriosas. Esa muchacha que se fijó en ti y ahora ya tienes novia, Dios obra de manera misteriosa. Seguro que has experimentado algo semejante, porque Dios está cerca de ti y te lo quiere hacer saber a través de tus sentidos. Pero esta no es la única manera como Dios se acerca a ti. En segundo lugar, Dios también se acerca a ti a través de tu alma. Dios está cerca de tu alma. Dios está interesado en tu hombre interior, en lo que sucede acá adentro. No es que los sentidos estén desconectados de nuestra alma, al contrario, están conectados. Sin embargo, Dios también te habla directo al alma. Aunque nuestro ser interior a veces lucha para escuchar de Dios, lo que hay dentro de nosotros a veces es un obstáculo, una resistencia. Prefiero a veces mantener a Dios a distancia. Si ya lo conozco, Dios. Por eso es a Dios, ¿no? De lejecitos. Dios, porque lo quieres tener en tu vida, pero de lejos. Que no entre a la sala, que es más bien que se quede en la sala, pero las recámaras, por favor, ahí no entres. No quiero que vea el tiradero que tengo en mi vida. Prefiero mantener a Dios de lejitos. No quieres aceptar a Dios como la autoridad de tu vida, es la verdad. Porque no quieres perder tu libertad. Y empezamos a decir excusas. ¿Cuántas veces no has escuchado estas excusas? No, es que Dios no puede saber lo que piensa Dios. Un libro no te va a decir lo que piensa Dios. La Biblia lo escribieron hombres imperfectos, no Dios. Dios es bueno, Dios no castiga, porque Dios es solo amor. Lo bueno y lo malo es relativo, depende de cada persona. La Biblia tiene muchas interpretaciones. La verdad es que yo no soy tan malo. No es que estemos en una búsqueda intelectual de Dios genuina. Más bien, tratamos de crear excusas que suenen intelectuales, cuando es en realidad nuestra alma la que está luchando y resistiendo a que Dios se acerque a nuestra alma. Porque huimos de este contacto aquí adentro. No quieres a Dios cerca de tu alma, porque abrir el alma nos obliga a ver dentro de nosotros como Dios lo ve. Y esta vista nos incomoda. Por eso tratamos de evitarlo. No quiero reconocer que quiero hacer el bien, pero la verdad es que hago el mal muchas veces. Busco la verdad, pero me engaño a mí mismo muy seguido cuando escojo mentiras que me hacen sentir bien o me hacen ver bien delante de los demás.
Quiero la libertad, pero no estoy dispuesto a pagar las consecuencias de mis decisiones. Quiero amar, pero frecuentemente lastimo a las personas que amo. Mis emociones, mis apetitos, mis deseos gobiernan mi vida. Y la verdad, no lo quiero cambiar. Eso me hace resistir a la presencia de Dios en mi vida. La verdad es que constantemente tengo conflictos aquí adentro. Entre darle la autoridad a Dios en mi vida o conservarla yo. Simplemente le decimos, no quiero obedecer. San Agustín de Hipona, un famoso teólogo, lo escribió de esta manera: dame castidad y continencia. Estaba orando. Dame castidad y continencia, pero no todavía. O sea, le estaba diciendo, Señor, líbrame de mi carne y hazme más espiritual, pero mañana. Esta frase captura nuestra lucha interna. Sí, tu lucha de cada uno de nosotros, que encontramos con Dios y nuestra alma. Si somos honestos, vamos a ver nuestra propia resistencia. Dostoyevsky decía que el ser humano se resiste a Dios y a amar porque no quiere perder su autonomía. Nos aferramos a este orgullo que nos ciega para conocer más de Dios. No nos queremos rendir a su soberanía porque creemos que lo que nosotros escogemos es mejor de lo que Él nos puede ofrecer. Queremos un Salvador nada más, pero no queremos un Señor. Queremos quien conteste mis oraciones, pero no quiero que corrija mi vida, no quiero que gobierne mi interior. Y entonces nos inventamos personajes como Aladino y la lámpara maravillosa, Santa Claus o Superman, que nos conceden todos nuestros deseos, que nos libran de todos los problemas, pero no gobiernan en nuestro interior. La palabra del Dios verdadero nos recuerda que Él está cerca de nosotros cuando le abrimos el corazón. Él quiere estar cerca de tu alma, pero tienes que abrir la puerta. Por eso en Apocalipsis 3:20 tú puedes leer, aquí estoy a la puerta y llamando. Si alguno ábreme la puerta y escucha mi voz, voy a entrar con él y voy a cenar con él. Y se lo escribe a la iglesia, no se lo escribe a incrédulos. Y esa puerta de tu corazón tiene que ver con esta palabra que te voy a decir. Dios la anuncia una y otra vez. ¿Cómo abres la puerta de tu alma? En Salmo, por ejemplo, 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Habla de la condición del corazón que necesitas para verlo presente en tu vida. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Isaías 57:15 dice que Él habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. La distancia, esa que tiene que recorrer Dios para acercarse a tu alma, es una distancia espiritual. Y toma un acto de voluntad para recorrerla. Ese acto de voluntad es que te entregues a Él. Escucha lo que Él habla a tu interior y déjalo ser Dios. En ese momento, cuando le permites a Dios ser el Dios de tu alma, en ese momento la Biblia, ese libro, se convierte en la palabra de Dios para tu vida. Y dejas que ese libro te instruya, te dirija y te gobierne. No es un libro de teología, es un libro de relación y de conocimiento de tu Dios. La Biblia, cuando lo empiezas a leer, te habla de ese profundo respeto que Dios tiene por la libertad que te dio de escoger. Dios no se forzó a tu vida y no te dice, te voy a castigar si no aceptas a Jesucristo. Simplemente te dice, estas son las consecuencias. Escoge cuál consecuencia quieres tú vivir. Y podemos, si queremos, distanciarnos, alejarnos, rechazar a Dios. Lo podemos hacer. Pero si lo aceptamos, lo tenemos que aceptar como Dios. Porque no va a tomar ningún otro lugar. Dios es soberano. Él es rey. Es todopoderoso. Él es el juez supremo y la autoridad más grande. Una vez que le permites ser Dios en tu interior, entonces vas a vivir
con la seguridad de que Dios está cerca de ti. No lo vas a sentir lejos. Pero te voy a decir que es más fácil ser teólogo que ser discípulo. Es más fácil tener un puesto en la iglesia que tener un testimonio de vida con Dios. Es más fácil hablar de Dios que escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Entrégate sin reservas a Dios. Deja que Él pueda gobernar tu alma. Déjale reinar en tus pensamientos, en tus deseos. Recíbelo como Dios. Acércate, porque Él se está tratando de acercar a tu alma. Ya no le pongas más excusas, ya no pongas más pretextos, ya no te resistas a Dios, porque hoy te está llamando. Por último, te quiero decir que Dios también está cerca de tu sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento es la barrera más grande que te impide acercarte a Dios. No porque Él esté lejos, sino porque tú te sientes lejos. El sufrimiento es una de las experiencias espirituales más importantes del ser humano, ya sea físico o psicológico. El sufrimiento nos confronta diciendo que no podemos solos, que algo en nuestra vida no está bien, que no tenemos control de nuestra vida. ¿Te identificas con esto? ¿Te has sentido con un dolor que te dice, espérame, yo no planeé, yo nunca quise la vida que fuera así? Yo pensé que yo lo podía cambiar, yo pensé que podía ser diferente, yo pensé que yo tenía el control, y te diste cuenta que no lo tienes, que nunca lo has tenido, que era un espejismo. El sufrimiento nos ayuda a encontrarnos con la realidad espiritual que muchas veces resistimos o ignoramos. El sufrimiento nos ayuda a entender qué es lo que significa ser un ser humano. Nos ayuda a entender a las demás personas. ¿A poco no has caminado por la calle y has visto una persona indigente, una persona pasando frío, a un niño pequeño, y no te toca el corazón y dices, yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme sin hacer nada por el sufrimiento de otros? Cuando sientes esto, es la compasión. La compasión es el amor actuando ante el sufrimiento de los demás. Dios lo puso allí, y lo puso allí con un propósito. Sin el sufrimiento estaríamos desconectados de la realidad. Sin el sufrimiento no podríamos amar. Si vas a 1 Corintios 13, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice a Pablo acerca del amor? El amor es sufrido. La primera característica que Pablo habla respecto del amor es que sufre. Dios sufrió por nosotros cuando nos vio en esta condición de pecado y dijo, no puedo permitir que el hombre, que mis hijos mueran de esta manera y vivan por la eternidad apartados de mí. Tengo que hacer algo, voy a hacer algo, y nos envió a su Hijo Jesucristo para que pagara con dolor, con sufrimiento, por lo que tú y yo merecíamos. Ese es el propósito del sufrimiento: apuntar a Dios, darnos cuenta que Él padeció por nosotros, para que a través de su padecimiento, su sacrificio y la redención que recibimos, nos librara del sufrimiento eterno. El sufrimiento es espiritual. La Biblia habla bastante del sufrimiento. Por ejemplo, el libro de Job es un tratado de la Biblia respecto del sufrimiento. Y ahí puedes ver a este hombre que él sufre injustamente grandes pérdidas y gran dolor. En un solo día pierde a todos sus hijos. Ese mismo día perdió todo lo que tenía, y por si fuera poco, acabó enfermo. Y su esposa le deshonra y le maldice y lo menosprecia. Sus amigos le dan la espalda y lo traicionan. Y pese a todo, Job no reniega de Dios. No permitió que su sufrimiento le robara la fe. ¿Se ha tambaleado tu fe cuando sufres? ¿Se ha tambaleado tu fe cuando sientes dolor? Job expresó estas palabras en medio de su dolor. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se va a levantar sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. Aún en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro,
aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Gran admiración por este hombre, por la fe de este varón. Fyodor Dostoyevsky, este hombre también experimentado en sufrimiento, expresa el sentir de Job de la siguiente manera. Y dice: la fe nace cuando la razón agotada deja de resistirse. Cuando dejas de preguntarle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, a mí? Y entonces, cuando se agota ese razonamiento, cuando decides rendirte a Dios y le dices: Señor, sea lo que sea, pase lo que pase, confío en ti, entonces se levanta la fe victoriosa. Es cuando dejas que tu cercanía con Dios termine con esos pensamientos de duda y de incredulidad. El rey David lo escribió de esta manera: aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. David sabía que no importa cuál fuera su experiencia, Dios estaba cerca. Cuando sufres, el lenguaje del sufrimiento no es la razón, porque no hay palabras que te consuelen en tu dolor. Tampoco son las ideas. Nada de esto puede ayudar a una persona que perdió un hijo, a la persona que vive una separación, a una que está viviendo un fracaso, que se le derrumba el negocio o el matrimonio. Es la compasión, es la empatía, es la presencia del que camina a tu lado en medio de tu dolor. Esa persona que te ayuda a ver que de alguna manera, que todavía no sabemos, vas a poder librar ese laberinto de dolor que está golpeando una y otra vez tu alma. Vas a poder cruzar por ese pantano de dolor que estás viviendo y te ayuda a tener esperanza. Dios se acerca. Dios se acerca en medio del dolor. Se acerca a tu alma y en ese sufrimiento secreto. Acércate a Dios. Te quiero recordar, porque Él está cerca de ti. Él está cerca de tus sentidos. Dios está cerca de tu alma. Dios está cerca de tu dolor. Todos hemos sufrido. Todos estamos tal vez sufriendo. Pero Dios te dice: yo estoy cerca. No te he dejado solo. No luchas sola. Romanos nos dice: nada podrá separarme del amor de Dios. Isaías nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Te voy a fortalecer y te voy a ayudar. Tienes a mi espíritu dentro de ti, porque lo puse allí para que te acompañara todo el tiempo, porque no quiero que te sientas solo ni pienses que yo te he abandonado. Puse en ti mi habitación y voy a regresar un día y me vas a ver, dice la palabra, y todo ojo le verá. Pero mientras llego, estoy ahí contigo. Así que te quiero decir, hombre que te disfrazas detrás de esa imagen de macho alfa, que todo lo puede, que no le pregunto a nadie, que me molesta que cuestionen mis ideas. No tienes que resolver todo tú, porque yo soy el que reina y gobierna. Tú simplemente tienes que obedecerme y seguirme. Y a ti, mujer emancipada, independiente y empoderada, te quiero decir que no tienes que depender de ti misma, sino que tienes que confiar en Dios. Acepta tu diseño, acepta tu lugar, que Dios es el que te respalda. Dios es el que te da valor. Dios es el que te levanta en dignidad. Confía en el diseño de Dios. Dios está cerca de ti, está cerca de tu experiencia y está cerca de tu corazón. Acércate a Dios. Iglesia, acércate a Dios. Tú que estás pasando por un momento difícil en este tiempo, yo te quiero hablar a tu corazón. Yo te quiero decir que ese corazón que está en pedazos, Dios los tiene aquí. No hay pieza que Dios esté olvidando de tu corazón. No hay dolor, no hay lágrima que Él no esté consciente. Dios
está cerca de tu sufrimiento, de tu experiencia, y Él tiene gran compasión por ti. No pienses que porque tú estás pasando por esto, Dios lo ignora, o Dios no lo sabe, o Dios no le importa. Dios te está observando. Dios te quiere levantar. Ese Dios invisible te acompaña. No te sientas sola, no te sientas solo. No estás derrotado, no eres un fracaso. Dios está contigo. Señor, en esta tarde te damos gracias, porque tu palabra, Señor, es ese legado que nos recuerda de tu presencia en nuestra vida. Es esa carta de amor, Señor, que busca no tan solo tocarnos, sino nos busca enamorar. Nos quiere, Señor, persuadir de que conozcan al Dios que nos ama, que nos rescata y que ha dado su vida por nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.